Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que vamos a ver si tranquilizamos un poco el ambiente, ¿no? Y hablamos de lo que hemos venido lo que nos trae a hablar aquí hoy, porque aunque parezca lo contrario, hemos venido a hablar de presupuesto. La señora García y la señora Jacinto se han puesto a cantar incluso. La verdad es que para hacer un tema de presupuesto les veo muy creativos les veo yo hoy a ustedes. Y la verdad es que un tema de presupuestos a lo mejor exige un poquitín más de seriedad y un poquitín más de rigor, que es lo que dan los números, ¿no? Pero yo veo que no les ha gustado lo que estoy diciendo, ¿verdad, señora? Por favor, señora Sánchez, ha dicho corazón, alma. Bueno. Señor Ballarín, por favor, basta de hablar entre ustedes, vamos a la cuestión. Bueno, bien, decía que los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, como los presupuestos generales de cualquier administración, exigen que se cumpla el principio de universalidad, es decir, hablar, pues, aunque el tiempo sea limitado, media hora, hablar un poco de lo que inspira, de los propósitos y de lo que se persigue, es decir, hacer un análisis y no, pues no sé si un compendio de unos u otros que vienen a hablar de lo suyo. Por tanto, creo que, aunque es muy, no sé, muy tentador ponerse a contestar a cada una de las cosas que han dicho su señoría, yo creo que el rigor obliga un poco a hablar desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular de cuáles son estos presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, que, contra lo que pudiera parecer, pues atienden las necesidades de los madrileños, no hacen el todo por la parte y no hacen anécdota de la categoría. Por tanto, creo que es importante que hablemos de los presupuestos y fijemos un poco la situación. Miren, yo que he conocido presupuestos en la Comunidad de Madrid de 17, 18.000, incluso 20.000 millones de euros, el presupuesto de la Comunidad de Madrid asciende a 25.738 millones de euros, lo que supone 2.705 millones de euros más con respecto al ejercicio anterior. Eso es bueno decirlo, 2.700 millones de euros más. Eso supone un incremento del 11% en el presupuesto de gasto y, como hemos hecho un esfuerzo de racionalización del gasto para que llegue todo el dinero a su destinatario final, que son los madrileños, decirles que 9 de cada 10 euros van a financiar el gasto social, más de 21.000 millones de euros. Y, señor Lobato, sí que se incrementa el presupuesto de gasto de sanidad en 1.000 millones, porque usted lo que no puede hacer es trampas y comparar los créditos iniciales con los créditos finales. Eso lo hacen todas las administraciones, las que gobiernan ustedes también, el Gobierno de España también, y siempre sabemos que en algunas consejerías, particularmente en la de Sanidad, se pueden producir imprevistos y parece mentira que no haya vivido usted el fenómeno de la COVID que hemos sufrido años atrás. Por tanto, unos presupuestos que incrementan mucho el gasto público, unos presupuestos que, con todo y con eso, presentan un equilibrio presupuestario, unos presupuestos, señor Lobato, que no incrementan en términos porcentuales la deuda pública. Yo entiendo que otros se puedan equivocar, pero que usted... ¿Qué? Pero que usted... No, hombre, no, pero no hay que reducirla porque en términos conceptuales el PIB de la Comunidad de Madrid solo se podría comparar, lo podríamos comparar con todas las comunidades de España, pero con la comunidad que habría que compararlo es con la comunidad catalana, porque tenemos el mismo PIB y casi la misma población, por cierto, con 1 millón menos de habitantes, más PIB, y resulta que tenemos el 14% de deuda sobre el PIB y Cataluña tiene el 36, 22 puntos menos. Por tanto, eso es lo primero que tiene que decir usted, y no lo que se ha incrementado, porque la deuda se incrementa en toda Occidente, en España y en la Comunidad de Madrid, por el tema del COVID. En cualquier caso, señorías, por favor, este presupuesto que ha presentado el señor Laschetti incrementa en 11,8% el presupuesto de gasto y, teniendo en cuenta que lo que está previsto es que se incremente el PIB un 1,8%, en términos reales le estamos ganando para financiar el estado del bienestar de todos los madrileños 10 puntos porcentuales, 2.700 millones más, 10 puntos porcentuales con respecto al PIB, 9 de cada 10 euros
van a gasto social y resulta que a ustedes tampoco les parece suficiente. Es verdad que ustedes son insaciables, son ambiciosos. Ya me gustaría a mí que fueran ambiciosos para todo cuando hablemos luego de indicadores de calidad de verdad y no esa patraña que traen siempre aquí del gasto por persona, por el gasto por madrileño. Miren, estos impuestos van a contribuir, estos impuestos van a contribuir a que se genere empleo, porque nosotros bajando impuestos incrementamos el empleo en 50.000 personas más, hasta el punto de que la Comunidad de Madrid tiene como objetivo en el ejercicio 23 bajar del 10% el paro y de esta manera tener casi 2,5 puntos por debajo el paro del resto de España. Es decir, unos presupuestos que acompañan, que ayudan al dinamismo y a la vitalidad, al esfuerzo de la sociedad madrileña, porque nosotros no somos dirigistas, no sofocamos voluntades ni ningún esfuerzo y lo que queremos es acompañarles para que ellos creen riqueza y la riqueza que ellos crean se quede con ellos y solamente extraer como una exacción la parte que es exclusivamente necesaria para financiar esas 4 patas del Estado del Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales, financiación del transporte público, que es una política de oferta que lo que hace es dar facilidades para que los madrileños se desarrollen. En las intervenciones de los 3 portavoces de la izquierda, del señor Lobato, de la señora García y de la señora Jacinto, ha habido un leitmotiv que se ha repetido, y en eso hay que reconocer que por una vez han sido ustedes previsibles, porque es lo mismo que nos dijeron en la comisión, y vienen ustedes a repetir lo que yo, con la mejor intención, creo, y voy a intentar demostrar que son incorrecciones técnicas. A ver si, entendiendo que son errores desde el punto de vista presupuestario y que no son como ustedes han defendido en comisión o como acaban de defender en esta tribuna, son capaces luego de rectificar. Y son el tema de la inflación, el tema de los fondos europeos y el manido tema del gasto por persona. Vamos, en primer lugar, con el tema de la inflación. Han dicho en comisión, pero es que lo han repetido otra vez aquí hoy, que no tiene ningún mérito el incremento de 2.700 millones del gasto de la Comunidad de Madrid, gasto social, 9 de cada 10 va a gasto social, con respecto al ejercicio 22, es decir, un 11,7% más, porque todo se lo come la inflación y que en términos reales estamos decreciendo. Y yo les digo, pero ¿y a ustedes quién les pasa los papeles? Pero vamos a ver, los presupuestos son todos en términos nominales. Si en el ejercicio 23, que va a haber inflación, y ya veremos luego quién tiene la culpa, va a haber menos inflación de lo que había en el año 22, que también había inflación. O sea que en términos reales, si van por ahí, no se hagan líos, en términos reales habría un incremento de casi 14 o 15% del presupuesto de gasto de la Comunidad de Madrid. Claro, efectivamente, porque al 11% había que sumar la menor inflación que dice el propio Gobierno de España, que dice que en vez de ser el 8% como este año, va a ser el 4%. Bueno, ya quisiéramos que fuera el 4%, pero bueno, en cualquier caso sería el 11% y más. Yo creo que ustedes, para que no se hagan líos, no hablen de términos reales y términos nominales. Vamos a una cosa que van a comprender mejor. Señor Lobato, términos absolutos. ¿Saben diferenciar 25.700 de 23.000? Pues todas esas cantidades llevan inflación y, por tanto, es un incremento del 11,7% como mínimo. En segundo lugar, yo no sé cómo tienen la desfachatez de venir aquí a hablar de inflación. ¿Quién tiene la culpa o la responsabilidad, para no decirle la culpa, en la responsabilidad de solventar el problema de la inflación? ¿El Gobierno de España o la Comunidad de Madrid? Porque ha dicho usted, señor Lobato, que los madrileños no llegan a final de mes. Y si no llegan a final de mes, la Comunidad de Madrid, que ha deflactado el IRPF, que ha bajado los impuestos y que está haciendo una contención del gasto para, por la parte de la demanda, no incrementar la inflación, ¿qué hace el Gobierno de España? El Gobierno de España, aunque no tenga la política monetaria, podría hacer 4 cosas. Una, deflactar el IRPF. No lo va a hacer. Se va a quedar con el dinero de los madrileños y de los españoles por el mero efecto de la inflación.
y por la subida de salarios que intenta compensarla. En segundo lugar, ¿qué podría hacer? ¿Bajar el resto de impuestos? No lo va a hacer. Va a incrementar el mal llamado impuesto de la solidaridad. En tercer lugar, ¿qué podría hacer? Pues podría reducir el gasto público, porque por la parte de la demanda ustedes son una máquina de crear inflación por el gasto público. Tampoco. Y finalmente, podía hacer, señora García, pues esto es todavía el Gobierno de España, ya, luego hablaremos de ustedes. Miren, y por la parte de la inflación podrían hacer una cosa, y es intentar, lo difícil, porque ustedes no están atacando el problema de raíz, no están yendo a la causa, están yendo solamente al síntoma, y electoralmente además, y es incrementando las pagas a algunos colectivos para intentar rentabilizarlo electoralmente. ¿Y sabe ustedes qué tendrían que hacer? Tendrían que sentarse con los sindicatos y con los empresarios, con la patronal, como dicen ustedes, para hacer un pacto de rentas. Y no que ahora mismo la inflación... Y no ahora mismo que la inflación, y esto sí que yo no lo había visto nunca, la inflación, eso es un fenómeno que vamos a tardar en verlo. La inflación subyacente va a superar seguramente el mes que viene o en enero o febrero del año que viene a la inflación del índice de precios al consumo. ¿Y saben por qué? Porque al no haber hecho un pacto de rentas, al haberse rendido, al haber renunciado a gestionar la economía, lo que han hecho es trasladar todos los incrementos de los alimentos frescos y de la energía, de la gasolina y de los precios energéticos, lo han incorporado a todos los precios finales de toda la economía, y está toda la economía infectada de inflación, hasta el punto de que por primera vez en España vamos a ver cómo la inflación subyacente, restándole, porque van a bajar los precios de la gasolina y de los precios energéticos, eso no dependerá de Pedro Sánchez, claro, dependerá de la OPEP y de otros operadores, pues resulta que al bajar esos precios vamos a tener por encima, por primera vez en España, la inflación subyacente de la inflación de los precios al consumo del IPC. Y eso se lo debemos, eso sí, creativamente, una vez más, al Gobierno socialista. Miren, si ustedes quieren atajar la inflación, dedíquense a gestionarla y no hagan como un heraldo, como un mensajero, como un periodista, que se limitan a informarnos cada mes de lo que está ocurriendo. Pero yo digo, ¿cómo la van a arreglar si no saben medirla? Están diciendo en comisión hace apenas 15 días y otra vez hoy que la inflación está bajando. No, la inflación, salvo este mes, que ha bajado una décima, responde el señor Morano porque él sí que está en el Gobierno de España. Salvo este mes, ha bajado una sola décima. La inflación en España sigue subiendo, porque sigue subiendo la acumulada. Lo que ocurre es que subió tanto por su inacción los últimos meses del año anterior, que interanualmente ha bajado algo, pero la inflación sigue subiendo, y eso es responsabilidad suya. ¿Y saben lo que ocurre? ¿Saben cuál es el efecto? Que ustedes vienen aquí todavía a hablar de subir impuestos cuando todos los ahorradores, todas las personas que tienen un pequeño patrimonio en Madrid y en España, están teniendo que pagar o perder un 20% de todo su patrimonio por su inacción. Eso es lo que le deben al señor Sánchez y a los socialistas, los ahorradores madrileños y los ahorradores españoles. Pero no contentos con eso, no solamente intentan sustituir como un abusador, como un leviatán, una competencia que tiene exenta la Comunidad de Madrid con el impuesto de patrimonio, sino lo que hacen es imponernos a los madrileños, y es así, de ese viaje, terminar de fastidiar a todos los españoles, un impuesto de solidaridad que decían ustedes que no viene a sustituir el impuesto de patrimonio. Y yo les pregunto, entonces, ¿por qué las personas que pagan impuesto de patrimonio se van a poder deducir en el impuesto de solidaridad, que ya lo han publicado ustedes en el impuesto que le van a poner a la banca, por cierto, en una disposición adicional inconstitucional de un impuesto que seguramente será inconstitucional? La verdad es que ustedes no tienen remedio. Pero bueno, como no es suficiente con el tema de la inflación, el segundo punto recurrente es el tema de los fondos europeos. Como si Europa fuese algo extraño, que está ahí, lejano, como si fuese una especie de gran padre, una especie de benefactor. Miren, Europa somos nosotros. Y les voy a decir una cosa que les va a sorprender. Se lo tendrían que haber dicho usted también, señora García. Mire, las administraciones públicas todas, y entre ellas la superestructura que es la Unión Europea,
están cruzadas de transferencias. La Comunidad de Madrid da a los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid da a otras comunidades, al Gobierno de España, al Gobierno de España a nosotros, Europa. ¿Usted sabe que hasta el año 21 España ha sido contribuyente neto a Europa? Hasta el año 21, desde el 16 hasta el año 20, 5 años seguidos, España ha contribuido a financiar el presupuesto de la Unión Europea. Como consecuencia del déficit y de la cerrazón que hicieron de todas las comunidades autónomas con unas leyes que luego han sido inconstitucionales por el estado de alarma, hay que financiar Europa, a Italia, a España, a los países del sur de Europa. ¿Eso le parece mal a usted? ¿Le parece mal que haya fondos europeos que funcionen en los dos sentidos? Yo les ponía un ejemplo en la comisión, a lo mejor no se lo han contado, que es como si ahora mismo, que es muy posible, estén debatiendo este presupuesto en Castilla-La Mancha y el señor Paje, o el consejero de turno, no sé cómo se llama, el colega del señor Laschetti, tenga que decir, pues bien, nosotros vamos a dedicar nuestro presupuesto de 4.000 millones de euros de gasto de todo el ejercicio, lo vamos a dedicar a esto y a esto. Y que sepan ustedes que de ese dinero viene el 50% de la financiación autonómica del Gobierno de España, el 20% de los fondos europeos y el 30% de la Comunidad de Madrid, que es la contribuyente neta. ¿Ustedes entienden eso? Pues que sepan. ¿Ustedes entienden? ¿Lo hace algún gobierno? ¿Lo hacen ustedes en Rivas Vacia Madrid o donde gobiernen? No, porque eso se entiende que es una transferencia continua entre administraciones públicas. Pero claro, yo entendería que ustedes, el más listo de ustedes, dijera, bueno, pero venga, déjate, dinos el saldo. Pues el saldo de Madrid es a pagar siempre. Sí, el saldo de Madrid con respecto a España y, por tanto, a la financiación del presupuesto comunitario, que le pasen bien los papeles, señor Morano, que ese es el que se puede fiar un poco. Bueno, la cuestión está en que, mire, esos fondos europeos, es que para citar la soga en casa del ahorcado significa que ustedes tienen muy pocos argumentos. Mire, los fondos europeos han llegado predeterminados y sin capacidad de elección por parte de los madrileños y de las personas, los agentes sociales que conocen el tejido social y económico que tiene la Comunidad de Madrid. Resulta que nos tenían que haber dado, si era para recuperar a las personas, el 14%, porque es nuestra población, y si eran de recuperación económica, el 20%, pero nos han dado el 10 o el 11%, en primer lugar. En segundo lugar, miren, los fondos europeos están siendo, yo no sé por qué lo tienen que sacar, significa que no tienen otros argumentos, los fondos europeos están siendo el gran fiasco del gobierno socialista, del gobierno de España. Primero, recibieron con aplausos que se hizo un pasillo en todo el Palacio de la Moncloa, la otra Moncloa, aquella Moncloa que no tenemos siempre, nosotros tenemos una Moncloa estructural, esta la tenemos solo de vez en cuando, resulta que le hacen un pasillo y le aplauden. Luego, von der Leyen le manda una carta a Pedro Sánchez. Y eso fue en la luna de miel. A partir de ahí, todos fueron problemas y hemos terminado casi en un divorcio conflictivo. Resulta que dice la portavoz de la Comisión de Control que no sabe nada de los fondos europeos españoles porque no tiene información de un solo euro. Luego dice también el Tribunal de Cuentas que no sabe lo que está pasando con los fondos europeos españoles. Y dicen que es el PP el que se negaba a apoyarlos. No, el PP predijo que esto podía pasar y que, sin gustarnos los chiringuitos, no como ustedes, queríamos una agencia imparcial, eso sí, reduciendo el gasto, para incrementar o implementar esos fondos. Dijeron que no a todo y el tiempo, una vez más, nos ha dado la razón. Pero ya el remate es cuando hace apenas 10 días, que yo no sé si esos papeles se los pasan o no, resulta que nos amenazan con devolvernos 89.000 millones de euros. Pero si nos iban a dar 140.000, de los cuales 70.000 eran un préstamo, y resulta que vamos a tener que devolver a lo mejor, sí, señor Morano, a lo mejor 90.000 millones de euros, yo no sé en este negocio, por mucho que vengan ustedes aquí a cantar y a hacer equilibrismos y hacer presupuesto creativo, no sé dónde lo van a sacar eso. Pero bueno, como se me acaba el tiempo, hay una cosa en la que ustedes también, y han insistido también aquí en el Pleno, y si no yo no los hubiese sacado, que es el tema del gasto por persona, como si el gasto en sí mismo considerado fuera una virtud. Que yo sepa, es una virtud la inversión, una inversión productiva, ya lo decía el señor Keynes, del que es admirador el señor Morano, que yo sepa es bueno tener una buena formación, una buena educación. Por cierto,
la sanidad, aparte de un fin en sí mismo, es la primera medida económica después y por encima incluso de la seguridad jurídica. Un buen gasto es aquel que genera bienestar, que genera una de las 4 patas para los madrileños y su bienestar. Pero gastar por gastar y dejarlo ahí, que es una operación tan sencilla como coger el presupuesto total de la Comunidad de Madrid y dividirlo entre 6.800.000 madrileños. Eso se puede hacer en cualquier comunidad y lo puede hacer usted por presupuesto total, por presupuesto de educación, por presupuesto de sanidad, por todos los presupuestos. Pero eso, además de ser incorrecto y de ser pobretón desde un punto de vista argumental, es que encima es falsario, porque no puede comparar usted la Comunidad de Madrid, que está concentrada en un territorio escaso, con la dispersión de Castilla y León, de Andalucía, no puede saber cuánto dinero materialmente llega a los ciudadanos y tienen que acudir ustedes, yo sé que eso es un poco más trabajoso y laborioso, tienen que acudir a indicadores de productividad y de eficiencia. Y ahí se dará cuenta, si acude a esos indicadores, cómo la Comunidad de Madrid es la que mejor sanidad tiene de toda España. Y no vamos a hacer anécdota de la categoría y no vamos a confundir el todo con la parte, que tiene la mejor educación, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen todos los institutos públicos, que tiene los mejores servicios sociales, y eso que el Gobierno de España nos dijo que iba a financiar el 50% de la dependencia, y todavía hay 30 puntos porcentuales que no vemos ni se le esperan, y tenemos además el mejor sistema de transporte público subvencionado. Desde hace 12 años nos suben las tarifas por la Comunidad de Madrid. Pero miren, dice el señor Lobato y dicen ustedes, con el famoso impuesto de patrimonio, que hay que volver a subirlo, con el impuesto de solidaridad que nos imponen, y yo les pregunto, ¿pero no sería mucho más fácil, en vez de ir a buscar los 900 millones del impuesto de patrimonio, ir a buscar los 900 millones, fíjese lo que tiene de casualidades los presupuestos, los 900 millones de presupuestos que nos debe cada año, el Fondo de Competitividad de la Financiación Autonómica? Porque ha dicho una cosa el señor Lobato con la que yo estoy de acuerdo. El señor Lobato ha dicho, todos los diputados de esta Cámara tenemos la misma legitimidad. ¿Es verdad? Todos los diputados de esta Cámara tenemos la misma legitimidad de origen. Pero yo, si me permite, le hago una corrección. Nosotros somos diputados de la Comunidad de Madrid, hoy por hoy, todo se andará. Pero tenemos que defender los intereses de los madrileños, no los intereses de los catalanes, ni siquiera, aunque seamos españoles, del resto de España. También, pero tenemos que defender los intereses de los madrileños. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que tiene la misma legitimidad de ejercicio el diputado que defiende los intereses de los madrileños que aquel diputado que, por ejemplo, no está, que debería subir aquí luego a la tribuna y decirlo, o decirlo desde el atril? Pues estoy hablando con el señor Lobato, señor Martínez Abarca, ¿qué tiene que ver con usted? Le estaba diciendo que tiene la misma legitimidad el diputado que, sabiendo que la financiación autonómica en el Fondo de Competitividad por el índice fiscal nos quita cada año 800 o 900, solamente por ese fondo, ¿usted entiende que tiene la misma legitimidad el que defiende esa posición porque ese dinero es de los madrileños y nuestra obligación es reivindicarlo, como reivindicamos una financiación justa? O el que calla y quiere imponer un impuesto como una especie de hermano abusón, que en este caso es el hermano de España, en una política que es antigua, una política sin ideas, que solo demuestra una vez más el fracaso de la socialdemocracia, que es aquello de subir impuestos. Pero ¿no saben ustedes que desde hace ya 10 años el mundo entero está compitiendo en la cuestión impositiva? ¿No saben ustedes que los impuestos, los empresarios, los que crean riqueza, lo ven como un coste? Y si ven que en España hay unos impuestos muy altos y, por tanto, un coste, una variable de la que ellos no pueden escapar, ¿se van a ir a Portugal o se van a ir a Irlanda? No terminan de ver eso y siguen con la matraca matemática de tantos ricos que pasan de tanta renta, les aplico tal tipo de gravamen, esta es la recaudación y habría 900. Eso es muy sencillo, muy fácil, y eso no funciona así. Directamente le digo que no recaudaríamos tanto, seguramente recaudaríamos
muchísimo menos. Yo lo que le pido, por favor, señor Lobato, y es que, aprovechando el segundo turno, y como usted nos ha dicho que le respetemos, y yo le respeto, y mi grupo le respeta, aproveche y nos diga si está de acuerdo en que el Gobierno de España nos imponga el mismo hecho imponible al mismo sujeto pasivo por el mero hecho de que, en uso de sus atribuciones, la Comunidad de Madrid haya dejado exento el impuesto de patrimonio, que es gravar 2 veces la misma renta. Y le pregunto también si esos 800 millones que a ustedes les salen las cuentas así, como si fuese con el manguito, usted entiende que en la financiación autonómica nos tienen que devolver los 800 millones, y ya no le pido que nos lo paguen desde el año 2008, que estaríamos hablando de casi 15.000 millones de euros, sino que nos los paguen, porque ese es el espíritu de la ley. Y le dije al señor Morano en comisión, porque no me daba tiempo, que se lo diría aquí, porque el señor Morano esto lo sabe. Señor Morano, me decía usted no, porque claro, la financiación autonómica la financiamos todos los madrileños y españoles, claro, pero es que usted sabe que el Fondo de Competitividad nació para que nació con ese objetivo, es que ese era su objetivo, nació con el objetivo de que las comunidades que más aportaban, no del resto de comunidades, sino de un fondo que creaba el Estado, solo con sus fondos se financiase a las comunidades que más aportaban la diferencia con respecto a la media. ¿Y sabe ustedes quiénes salían beneficiados ahí? Solo 2 comunidades, era la comunidad catalana y la comunidad española, y la comunidad madrileña, la comunidad catalana y la comunidad madrileña. ¿Y qué resultó? Que de una manera absolutamente, una vez más, magia, porque les veo muy creativos en estos 2 presupuestos, dijeron, en este caso era Zapatero, que también, Zapatero, Pedro Sánchez, Zapatero, dijeron, bueno, pues vamos a establecer un límite, porque tampoco es que recuperen todo. De una manera arbitraria, sin ningún sentido, ni ningún criterio objetivo, dijeron, el índice fiscal máximo que se puede llevar una comunidad que más aporte sobre lo que recibe va a ser el 1,06. Y claro, no tuvieron ni la vergüenza torera de explicar por qué, pues claro, no tenía explicación. Y claro, nos fuimos a mirar a ver cuál era el índice fiscal de Cataluña y era el 1,06. Y Madrid, que tenía el 1,1, pierde cada año 0,4 y resulta que pierde cada año 900 millones de euros, que no se lo quitaríamos a ninguna comunidad autónoma, sino que lo financiaría el Gobierno de España. Eso no es, señor Morano, ir contra el espíritu por el cual no solamente se creó, sino que se reguló el Fondo de Competitividad. Miren, yo tengo ya que ir terminando, solo quiero comparar el presupuesto de la Comunidad de Madrid con el presupuesto del Estado. Ha dicho el señor Lobato que nosotros hacemos que la gente no llegue a final de mes, cuando resulta que hemos deflactado, hemos bajado impuestos y hemos renunciado a los impuestos propios. Nosotros no subimos los impuestos, señor Lobato, nosotros los bajamos. Estaba aquí antes el alcalde de Arganda y yo le diría, nosotros vamos a bajar impuestos y vamos a bajar el IBI, que en Arganda el señor Ita ha subido el 10%. Y el señor Alberto Escribano, cuando sea alcalde de Arganda en mayo, va a bajar los impuestos. Sí. Y el alcalde de San Sebastián de los Reyes también, porque es que ustedes donde gobiernan solo saben hacer una cosa, y es subir impuestos. El alcalde de San Sebastián de los Reyes ha subido la tasa de basuras al doble y ha subido el IBI también el 10%. Y ya se ha comprometido la señora Lucía Fernández a, cuando gobierne San Sebastián de los Reyes en mayo del año que viene, a bajarlos. Pero es más, no contentos con eso y sabiendo que no tenemos impuestos propios, ustedes en San Sebastián de los Reyes, que a lo mejor no se lo han contado, señor Lobato, van diciendo por ahí que el impuesto estatal, la Ley 7/2022 de gestión de tratamiento de los residuos, es un impuesto de la Comunidad de Madrid, cuando nosotros no subimos impuestos, no tenemos impuestos propios y solo sabemos bajar impuestos. Es un impuesto del Gobierno de España con el que habrá que convivir y, por tanto, señora Fernández, usted compense a los vecinos de San Sebastián de los Reyes bajándole otros impuestos, porque estos socialistas son insaciables. Es el socialismo fiscal. Son ustedes, como decía Borges, incorregibles. Sin dinero no saben hacer nada. Acabo prácticamente como empecé. Los impuestos que van a servir para
potenciar el dinamismo que van a servir para revitalizar y seguir siendo la Comunidad de Madrid el Gobierno de España, la comunidad con los impuestos más bajos, la comunidad que más recauda, la comunidad que más aporta al fondo de la financiación autonómica y la que menos recibe. Y con todo y con esto, la que tiene mayor tasa de actividad importantísima en términos económicos y la que menor tasa de paro tiene importantísimo en términos sociales. Y, sobre todo, la que tiene la renta per cápita más alta de España, 10.000 euros por encima de la media, y la que financia los mejores servicios públicos de la Comunidad de Madrid, comparables con Île-de-France, el Gran Londres y con Baviera. Muchas gracias.